Ministra Camila Vallejo, ¿cómo le va, ministra? Primera vez acá, un gusto. Sí, es primera vez acá. Gracias por venir. Que no sea la última, esperamos. Así que la agenda es intensa, pero me gustaría obviamente volver y poder estar permanentemente comunicando en todos los programas y canales la verdad de lo que está pasando, porque me parece bien. Hay muchas cosas importantes, muchos problemas y soluciones que hay que abordar para esos problemas y que requieren también comunicación, ¿no? Lógico. Así que agradecida por la invitación. No, todo lo contrario, gracias a ti y sobre todo por venir un día tan complicado para Viña. Quiero tu primera mirada. ¿Qué se le puede entregar a la gente hoy día en términos de información, de lo que ustedes manejen de manera concreta lo que sucedió allá? Sí. A ver, lo primero es que la situación de Viña y de la zona en general, Valparaíso también, es de alta vulnerabilidad y eso lo hemos visto todos los años, ¿cierto? Y por eso hay que entender bien las condiciones geográficas que tiene, o sea, las quebradas de los cerros son espacios muy vulnerables para los efectos del cambio climático, ¿ya? Entonces hay que tomar medidas siempre adicionales para poder evitar esta situación. La limpieza de las quebradas, evitar los escombros, el tirar basura en las quebradas, el hacer fogatas, etcétera. O sea, todo eso que corresponde a la acción humana es súper importante dejar de... o sea, hacer las acciones de limpieza, pero también todo lo que tiene que ver con los focos de incendios que se pueden producir por acción humana hay que evitarlos, ¿no? Hoy día estamos desplegados por la nueva institucionalidad que tenemos, ¿cierto? La legislación que reforzó todo lo que es la respuesta y la gestión ante riesgos y desastres del Estado. Por lo tanto, a partir de los 5 minutos que se produjo el primer foco de incendio en la toma Nueva Esperanza, los distintos equipos de respuesta, tanto terrestres como aéreos, actuaron. Y luego empezó a operar toda la institucionalidad de coordinación entre, que lidera el Ministerio del Interior, ONEMI, ¿cierto? El Ministerio, Mundo Público Privado empezó a trabajar para poder responder en la gestión de riesgos y poder combatir el incendio. Seguimos haciendo catastro, dado los resultados de este desastre que ha sido muy doloroso para la familia y lo sigue siendo. Llevamos con la ficha que maneja el Ministerio de Desarrollo Social con la municipalidad 240 hogares hasta el momento que han sido siniestrados y afectados por este incendio. Ahora con el monitoreo de comparación, ¿cierto?, de la imagen satelital previa al incendio y con el sobrevuelo que se ha hecho para contrarrestar y contabilizar los techos. Llevamos un poco más de 300 techos catastrados. No quiere decir que todos esos techos correspondan a hogares, pero ese es el cálculo que se ha hecho hasta el momento. Entonces tenemos 240 familias catastradas y estos más de 300 techos identificados. Entonces vamos actualizando la información a partir del trabajo que hacen las instituciones correspondientes y al mediodía más se va a constituir nuevamente el COGRID para poder volver a actualizar toda la información, el monitoreo que tienen las distintas instituciones que participan ahí, porque está salud, agricultura, defensa, Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Educación, más interior, bomberos, PDI, etcétera. Así que vamos a tener un reporte actualizado. Y lo otro es que estamos haciendo coordinaciones, bueno, todo esto es coordinación siempre con los gobiernos regionales, el gobierno regional, la municipalidad, que ha estado ahí obviamente con un trabajo muy intenso en la zona, pero también con el sector privado, porque estamos en fiestas navideñas, hoy día ya es Nochebuena, mañana es Navidad y las personas que están en los albergues igual requieren poder tener un espacio para festejar, un espacio de poder, en medio de todo este dolor, ¿cierto?, igual sentirse acogido. Y ahí tenemos una coordinación que se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social con entidades privadas y van a haber algunas cenas navideñas, ¿cierto? No solamente en estos días del fin de semana, sino que también otras acciones en la semana. De hecho, Deportistas por un Sueño, que es una fundación muy activa, muy solidaria, va a tener una actividad, si no me equivoco, el día jueves y está gestionando también recepción de regalos y todo. Así que todas esas cosas se están haciendo y por cierto, el monitoreo permanente de los focos de incendio para controlar definitivamente la zona, porque por más que no se vean llamas, igual a veces quedan algunos focos mínimos que pueden con los vientos y con el calor de este fin de semana volver a activarse.
Gracias por el resumen, ministra. Hoy día me han golpeado varios testimonios. Testimonios donde me ha llamado la atención la maldad de mucha gente. ¿En qué aspecto? Hay gente que va a dejar cosas, ropa, y hay gente que va a robar esas cosas. He escuchado el testimonio de una persona que me decía, Sepu, nosotros vamos a dormir acá. ¿Y por qué van a dormir ahí? Porque tenemos miedo de que vaya gente a tomarnos el terreno. Y en ese terreno no hay nada. El nivel de seguridad respecto a eso, y te voy a sumar otro dato también que me dolió mucho, cilindros de gas, ministra, en la calle, fue gente y se los robó. O sea, escuchaba yo ir en la mañana también, porque hicimos la transmisión oficial del almirante René Rojas, donde él decía que había 900 personas trabajando en Fuerzas Armadas, 600 en orden y en seguridad. Pero hay gente que sigue utilizando esto en beneficio propio, robando. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque esto está a la mano, está cercado, es un lugar donde obviamente lo podemos evitar. Bueno, estas situaciones de catástrofes que nuestro país ha atravesado en distintas oportunidades, ¿no? Cada cierto tiempo Chile enfrenta tsunamis, terremotos, incendios forestales, ha sido parte de nuestra historia, ¿no? Y en estos momentos se manifiesta como lo mejor y lo peor de la sociedad chilena. Ahora yo diría que las respuestas de la sociedad en su mayoría son positivas y son solidarias. Y estas son cosas más aisladas que sin lugar a dudas son condenables, y el llamado, por cierto, siempre a la responsabilidad, ¿cierto? A preocuparse del otro, a no sacar provecho y ventajas de ningún tipo a partir del dolor ajeno. O sea, es como lo mínimo que uno puede hacer, y lo otro desde el Estado, ¿no? La protección de la zona, el poder estar fiscalizando y monitoreando la zona para resguardar las pertenencias, los centros de acopio, los albergues, y por eso es tan importante esta coordinación que es desde el gobierno, con la municipalidad y con las distintas instituciones como Carabineros, la PDI, etcétera. Además, los acuerdos que toma, por ejemplo, este comité de respuesta de gestión de catástrofe y desastre, es las medidas adicionales que se van adoptando. Por ejemplo, las zonas de exclusión, o sea, las zonas protegidas para el que los camiones envíen y suban a los cerros las ayudas. ¿Por qué se hace eso? Es para evitar que haya un flujo de personas, de autos, que nadie sabe las intenciones. A veces algunas buenas porque quieren ir a ver qué está pasando, llevar ayuda, pero todo eso requiere una gestión para evitar también lo que tú dices, ¿cierto? Que lleguen a robar, ¿cierto? Que lleguen a hacer... Yo solo te lo menciono como para que se tenga la alerta y la seguridad respecto a esto, porque te va manchando algo que es tan lindo. El 99,9% de la gente quiere ayudar. Sí. Pero hay un 1% que quiere abusar solo para alertar, para que sepan y lo tengan súper claro. Es importante, y para la gente, el 99%, no sé, será la cifra, pero la mayoría quiere ayudar. No pongo yo la cifra, no es oficial. No es oficial. Es mi sensación, yo creo que mucha gente que es real que la mayoría quiere ayudar. Y hay que hacerlo bien también, porque una cosa son las intenciones y otra cosa es cómo, en dónde termina esa ayuda, ¿no? Claro. Y por eso nosotros hemos insistido mucho en ocupar los canales informales, o sea, formales de información, ¿cierto? Las páginas oficiales de la municipalidad, de la ONEMI, de las autoridades de gobierno, para saber cómo y cuándo ayudar, con qué cosas, dónde ir a dejar las ayudas, porque a veces lo que pasa es que llegan muchas ayudas que a lo mejor no tienen nada que ver con las necesidades de las personas. El tema, por ejemplo, de la fecha de vencimiento de los productos, también es importante verlo. A veces no es que sea mala intención, no es como me quiero hacer, sino que no se fijaron, y esa comida queda ahí. Y es todo un problema adicional para toda la gente que está trabajando en esto, tener que ver qué hacer con esa comida o con esa ropa o con esos implementos, materiales que a lo mejor no se requieren. Entonces, la información desde los canales oficiales es muy importante para que la gente haga que su ayuda, o sea, que su solidaridad realmente termine siendo una ayuda y llegue con eficacia. Algo concreto. Me parece muy bien. Apoya a las personas. A propósito de eso, de que pueda hacer algo concreto, yo destacaba hace un rato que me gustó mucho que el presidente haya ido. Que tenía que hacerlo. Y fue y estuvo. Y observó y escuchó y miró y anotó. Y eso es súper válido.
Yo soy de los que piensa que la política se debe hacer ahí, debe observar, mirar, sentir, escuchar. Por eso que lo destaqué y siento que esto tampoco tiene colores políticos. Ni siquiera el presidente se está aprovechando y si no va, ay, ¿por qué no va? Entonces es casi como una búsqueda de pegarle por pegarle o de aplaudir por aplaudir. No, esto es seres humanos, gente que vive en nuestro propio territorio. Pero en lo concreto, me tomo la última palabra que me dijiste, en lo concreto, ¿cuáles van a ser las medidas que va a tomar él y que un ciudadano común se puede dar cuenta de que efectivamente se va a ayudar ahí? Bueno, hay varias cosas, porque una cosa es lo que establece la ley, ¿no? Y como bien tú dices, uno puede ir un poco más allá siempre y no solo hacer lo que la ley te mandata, porque la ley mandata que la presidencia, por ejemplo, de este comité para la gestión del riesgo y desastre, que es el COGRID, nacional, regional, lo preside Interior, no lo preside el presidente. El presidente no tenía la obligación legal de constituirse en el comité de emergencia en la zona. Sin embargo, como, bueno, es parte de lo que él siempre ha transmitido desde el día uno, que hay que estar en terreno, ¿ya? Porque otra cosa, como dicen, es con guitarra. Una cosa es ver los problemas desde la oficina y otra cosa es estar en el territorio, conversar con la gente, percibir cosas que al final, porque te lo contó el subsecretario, el ministro, se perdieron. No es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí, bueno, él recoge varios elementos, hay varias medidas que se están adoptando y que se requiere refuerzo. Uno, en materia laboral, ya se instruyó al Ministerio del Trabajo a adoptar medidas para poder atender a la situación de desempleo que quedan muchas personas. No voy a enumerarlas, pero lo pueden ver en la página del Ministerio del Trabajo, que el presidente solicitó. Él señaló además la evaluación sobre la legislación en materia de incendios. Hay proyectos de ley en la materia, porque resulta que el 99,1% del origen de los incendios son por acción humana. Y por lo tanto hay que reforzar la legislación en esa materia. Lo otro son todos los, más allá de la seguridad inmediata, son la puesta en escena de los servicios, porque los servicios del Estado tienen que estar presentes y el lunes mismo va a estar el registro civil. Y están viendo algunos temas logísticos para poder funcionar, por el tema de la electricidad, etcétera, pero eso ya se está resolviendo y el lunes van a estar, por ejemplo, sacando las cédulas de identidad, que es muy importante porque la gente quedó sin documento, ¿ya? O sea, se y está mucha haciendo gente... el catastro, discúlpeme, con el ministro Jackson ayer estuvo, el catastro de las casas, pero también se le va a hacer toda la parte de documentación acá. Documentación, porque hay que volver a cierta normalidad dentro de la situación de emergencia, ¿ya? Y por eso, para poder no solamente identificar con la ficha que lleva el Ministerio de Desarrollo Social y la municipalidad, sino que tener la documentación de la identificación de las personas, va a ir el registro civil el día lunes. Están desplegados obviamente este fin de semana ya en terreno los subsecretarios de Desarrollo Regional, de Interior, Salud también, para poder seguir trabajando y atendiendo a la gente y, como te decía, todo lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, que es una especial preocupación. Esto lo hemos conversado con el presidente, con los equipos. Más allá de lo que determina el COGRID, los niños y niñas tienen que estar especialmente protegidos. Y ahí se ha pedido al Ministerio de Desarrollo Social, a su subsecretaría, también planes, ¿cierto?, de atención a los niños, atendiendo más que son distintos, son diversos, ¿no? Pueden haber niños TEA, o sea... queremos que se sientan seguros, que se sientan protegidos. Por eso también Cerro Castillo se puso a disposición para la municipalidad, ¿cierto? Si lo requería, necesitaba para cualquier tipo de actividad que evaluaran conveniente y que en conversación también con las familias, porque las familias tienen distintas necesidades. Entonces, todo eso se está disponiendo a partir de también lo que fue la visita del presidente de la República y lo que él identifica particularmente como necesidades prioritarias en este caso. Hoy me decía una de las personas entrevistadas, yo no me voy a mover de acá, yo quiero tener una media agua, yo quiero tener un techo acá. ¿Qué se puede hacer con eso, ministra? Porque para uno puede ser muy fácil, bueno, que despejen todo, que limpien todo... Pero acá hay raíces, acá hay historia, hay gente que tiene 40, 50 años viviendo ahí. ¿Qué se le puede decir a esas personas que piden con todo derecho eso también? Más allá del tema de fondo que podemos hablar nosotros acá, sentados en un estudio, el problema estructural, la crisis estructural, la ausencia de viviendas en nuestro país, que es mucho más amplio.
Pero el que quiere dormir hoy día ahí, una media agua, ¿son soluciones que el gobierno las tiene pensadas como rápidas a corto plazo o aún no? Bueno, eso es parte del plan de emergencia en situaciones de catástrofe que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que también es parte del comité del COGRID, está el Ministerio de Vivienda. Y no es fácil esta situación, porque como tú dices, hay mucha gente que se termina asentando en áreas de alto riesgo. Y no porque necesariamente quiera, sino porque lo necesita y necesita un techo. Y termina de manera irregular asentándose en lugares y las ciudades al final van creciendo así de manera inorgánica. Porque no hay planes reguladores, no hay un ordenamiento territorial que te permita centralizadamente y con participación ciudadana también determinar las áreas que son para vivienda, las que no. Y se cruza entonces esa lentitud de respuesta en la planificación central del Estado con la necesidad que es urgente de las personas y terminamos en esta situación más con una crisis climática. ¿Qué se le dice a la gente? Bueno, es que hay que buscar las soluciones más equilibradas posibles. O sea, hay que buscar un sano equilibrio porque, claro, la mediagua es una situación pasajera, pero la de vivienda definitiva tiene que ser una vivienda digna y en lugares que te permita darle certeza a las familias desde el Estado, y en eso necesitamos comprensión también de la gente, que desde el Estado tenemos una responsabilidad de tener que orientar la política pública, en este caso la construcción de vivienda definitiva, en lugares que van a ser seguros y que no van a estar permanentemente o todos los años expuestos al riesgo de ser incendiados. Yo te sigo y comparto igual que tú, pero fue el 2012, el 2014, el 2017, el 2019, el 2022, incendios, Valparaíso y Viña. Ok, pero ponte en mi caso, a mí se me quema todo hoy día. Hay una política de Estado que va a ser a largo plazo. Capaz que no sea con el presidente Boric, sino que con el que venga y sucesivamente. Pero la gente hoy que está viviendo en albergue, ¿qué se le dice, vos? No sé si me sigue. O sea, ahora es que la primera... En el techo que quiero hoy día, porque yo estoy muy de acuerdo contigo. Acá los grifos no funcionaban. Acá no había electricidad, se tenían que colgar en muchos lugares, ¿cachai? No hay una condición humanitaria tampoco para vivir ahí. Pero hicieron sus raíces ahí. Entonces, muy vulnerable. Entonces, ¿qué se le dice hoy día a la gente que no tiene nada? A la gente que no tiene nada ahora, primero que no los vamos a dejar solos. Y por eso la coordinación de las distintas instituciones, la solución de emergencia, que son viviendas de emergencia, va a estar. Y ahí eso se planifica, se hace con el desarrollo social, se hace con la municipalidad, se hace con el Ministerio de Desarrollo Social, con el gobierno regional, porque hay que ver, o sea, esto no lo puede solo imponer el Estado. Como te decía, hay proyecciones también del municipio y del gobierno regional de dónde van a orientar también la vivienda de acuerdo a la disponibilidad, solo que va a ser definitiva, ¿ya? Y por lo tanto, la solución de emergencia tiene que conversar con la solución definitiva. Y eso es parte de lo que se va resolviendo en estos comités, ¿ya? Esto es parte de lo que tienen que conversar las distintas instituciones del Estado para darle respuesta urgente, la respuesta más inmediata, ahora albergues, que la gente esté protegida, ¿cierto? Que tenga alimentación, que tenga agua, que se sienta resguardada, mientras se empieza a planificar la vivienda de emergencia y luego ya lo definitivo, que es obviamente algo de un poco de mayor plazo, ¿no? Pero que no les quepa duda que el Ministerio de Vivienda está en eso trabajando ya, y haciendo las coordinaciones también con el sector privado, porque la construcción no la hace directamente el Estado, la hace con el mundo privado, con constructoras, con distintas entidades. Y respecto a eso... en coordinación también con la municipalidad. Y respecto a eso, había una información hoy día donde decía que el gobierno va a dar urgencia a proyectos que prohíben vender terrenos quemados a inmobiliarias. Y va en línea lo que tú dices también. Eso es, bueno, es lo que le decía del proyecto al cual se refirió el presidente de la República cuando visitó Viña del Mar, estuvo en terreno, porque le consultaron. Hay distintas iniciativas y apuntan especialmente a eso, porque existe como la sospecha o existe como la idea en este debate, cierto, que se producido a propósito de los incendios, de que se utiliza finalmente los lugares quemados para desarrollar proyectos inmobiliarios. Y bueno, yo creo que es un tema, como lo decía el presidente, que hay que abordar, ¿no?
y hay que ponerle sentido de urgencia a la legislación, porque si bien ahora no se llegó con una legislación para este momento, esperamos que para el próximo verano, ¿cierto?, podamos tener una legislación más robusta y que dé respuesta a esta inquietud, ¿no?, que existe en la ciudadanía. Pero más allá de eso, es importante, como te decía, que la coordinación público-privada nos permita dar soluciones que son definitivas y que al final dialogan con una situación climática que es distinta a la que teníamos hace 10 años, claro, o hace 20 años. O sea, eso no lo podemos desconocer. Tenemos que tener un desarrollo en nuestro país que converse con la crisis climática que estamos viviendo. Lógico. Y en eso necesitamos también que la gente participe y que tome también conciencia de esto, ¿ah? Porque esto no es un desafío o una responsabilidad solo del Estado, del mundo privado, también es de la sociedad civil. Y es muy importante comprenderlo, ¿ah? Porque los desafíos del cambio climático, porque la importancia de cuidar el agua, de evitar prender fuego, insisto, en lugares donde no se puede prender fuego, es clave. Entonces, no puede ser que al final esto solo tenga que responder el Estado, o sea, es también una responsabilidad propia. Y a propósito de eso, ministra, una solicitud. Los cortafuegos, por ejemplo. Absolutamente, sí, hay conciencia, toda la biodiversidad que se perdió, el bosque nativo. Pero si esto llega a ser descubierto como intencional, ministra, y esto es solo una petición, a él, a ella o a los que participaron, acá el peso de la ley tiene que ser durísimo. Sí, durísimo, totalmente. durísimo. Imagínate lo que provocó. O sea, acá hay alguna intención, algún ser humano que participó en esto, el peso de la ley, ministra, se lo digo con total sinceridad, acá tiene que ser durísimo. Acá no pueden haber grises. Y eso ya se está trabajando con la Fiscalía, hay una investigación en curso. Ahora, la estadística dice que más del 99% de los casos son por acción humana. Eso no quiere decir que todos sean intencionales, pero dentro de ese 99% hay un porcentaje importante que es intencional. Por lo tanto, es grave lo que pasa en Chile. Y, claro, de determinar que hay responsabilidades humanas en esto, como el presidente lo señaló, lo vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, porque no puede quedar impune, ¿no? Por los efectos que tiene. Si esto finalmente es un crimen a la naturaleza, a las personas. Fallecieron 2 personas, ministra. Fallecieron 2 personas, el impacto a la familia, los lesionados. En fin, o sea, la afectación es a la naturaleza y con ello también a la sociedad en su conjunto, pero particularmente a los que se vieron directamente afectados, que les cambia la vida, de por vida, valga la redundancia. Absolutamente. Y eso requiere una persecución penal a la altura de la gravedad de los hechos. Me parece bien que lo diga con esa dureza. Ministra, yo sé que tiene muchas cosas que hacer y le agradezco que haya venido por hablar de este tema, pero hay 3 noticias que están dando vuelta y me gustaría ver, solo si usted me permite, hacerle las preguntas. Pues claro. Por su tiempo. Ok. Estamos. Veo que la Corte Suprema va a anular el juicio contra Martín Pradena. Me gustaría saber su opinión de eso. Bueno, es muy, muy lamentable. La noticia la conocimos el día de ayer y fue impactante. Pero más allá de lo que nos causa personalmente a todos y todas, lo más lamentable es porque somete a la familia a tener que iniciar un nuevo juicio. O sea, como que la revictimización es un problema en nuestras institucionalidades, ¿no? Y particularmente en el abordaje de la justicia víctima de delitos sexuales, de violencia sexual, sea especialmente para las mujeres y bueno, también en otra área para niños y adolescentes que son víctimas de distintos tipos de delitos. Entonces, una de las cosas que se ha determinado, por ejemplo, en la Convención Belén du Pará, es un llamado a los estados a que mejoren y fortalezcan su institucionalidad para evitar la revictimización. Y lo que pasó con el caso del juicio Martín Pradena y esta anulación, producto de una, bueno, no voy a entrar a catalogar específicamente el caso que llevó a la anulación, pero lo que genera es una revictimización, ¿no? Ahora, bueno, el proceso va a seguir y lo importante es que esto pueda resolverse lo antes posible y la solidaridad con la familia, ¿no? Porque ya ha pasado por mucho, y no solamente con la familia de Antonia, sino que de todas las otras víctimas que han denunciado distintos grados de abuso contra
Martín Pradenas, ¿no? Caso del fiscal o de la fiscal. Vino el otro día la ministra de Justicia acá, he tenido muchos fiscales acá también, curiosamente sin saber, antes de que se pusieran dentro de la lista de estos posibles candidatos acá a conversar también, buscando qué necesita Chile o qué cualidades debiera tener un fiscal para nuestro país. Y van pasando los días y me voy encontrando que los fiscales se van cayendo y no existe. Y el otro día yo le decía a la ministra de Justicia acá, a mí me parece que a veces hay mucha pelea chica dentro de la política, como que hay mucho ego también, en vez de pensar en el bien común. Yo no entiendo un país que no tenga un fiscal hoy día todavía puesto, que no tenga su posición. Me cuesta comprenderlo así, capaz que yo sea el equivocado, pero a mí me cuesta entender que nuestro país todavía no sea capaz de elegir a un fiscal. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve, ministra, esto? ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué se cae uno? ¿Por qué se cae otra? Bueno, yo creo que hay una discusión profunda que vamos a tener que, bueno, que ya creo yo que se ha ido desarrollando, ¿no?, en el debate público, pero que probablemente va a adquirir mayores niveles de importancia cuando cerremos esta etapa, porque lo principal ahora y lo urgente es tener fiscal nacional. O sea, llevamos muchos días sin un liderazgo asentado en la Fiscalía Nacional, que es una entidad muy importante en la persecución del delito, con delitos más que cada vez son más complejos. Estamos hablando siempre de la prioridad de la seguridad ciudadana, estamos hablando, por ejemplo, también de los casos de género, ¿cierto?, de la violencia machista que existe en nuestro país, que requiere un fortalecimiento de la Fiscalía en esa área. Entonces, eso es lo urgente, pero va a venir probablemente una conversación sobre cómo se da este proceso, ¿no? Porque algo no está resultando lo suficientemente bien. Yo comparto también de que en esto, y lo hemos manifestado como gobierno, de que se requiere estar a la altura de las circunstancias. No hay fiscal o candidato o candidata fiscal que pueda estar a la medida del gusto, de la percepción, de la evaluación política de un otro senador, senadora. Y es lo que hemos querido transmitir. O sea, no nos va a servir el atrincheramiento en posiciones personales, porque simplemente no da el quórum para eso. ¿Ya? Porque para que el Senado apruebe o rechace, o sea, apruebe una candidatura que presenta el Ejecutivo, pero a partir de una quina de la Corte Suprema. No es como que en los que se me ocurrieron de la noche a la mañana, sino que a partir de una propuesta de la Corte Suprema. No hay posibilidad de que la candidatura propuesta al Senado sea aprobada si no cuenta con los 2/3. ¿Ya? Claro. De los senadores y senadoras de la Cámara Alta. Entonces, si tienes 30 senadores que tienen 20 propuestas distintas, por decirlo, no da el quórum. Entonces, efectivamente se requiere mirar, obviamente, quién tiene más posibilidades, pero también de acuerdo a un perfil y un sello que tiene componentes técnicos, ¿no? Como de trayectoria, de experiencia, de propuestas además que hacen para conducir la Fiscalía Nacional. Y bueno, estamos obviamente a puertas de iniciar un tercer intento. La Corte Suprema va a establecer un procedimiento, vamos a esperar aquello. El presidente, efectivamente, me lo preguntaron el día de ayer, pero por la contingencia no quisimos referirnos al caso, pero evidentemente hay comunicación en los distintos poderes del Estado y los altos liderazgos en 2 poderes del Estado importantes implicados en esto se comunican. O sea, ¿es real que el presidente llamó al presidente de la Corte Suprema? Sí, efectivamente. O sea, lo raro sería, extraño sería, es que no hubiera comunicación entre los 2 liderazgos importantes de los 2 poderes del Estado en un caso que ha sido complejo. De ese trasfondo de la conversación, con mucho respeto se lo pregunto, ¿qué busca? Bueno, tiene que ver con el proceso, ¿no? Con consultar por parte del presidente del proceso que viene. Más detalle, obviamente, no me corresponde a mí darlo, pero el foco es el fiscal nacional. Pero efectivamente tiene que ver con eso, ¿ya? Y yo creo que es lo natural, es lo común, y raro sería que el presidente no tuviera ningún tipo de comunicación con quien está presidiendo la Corte Suprema o quien preside el Senado. Esas comunicaciones tienen que darse, ¿no? ¿Y es para renovar la quina completa, por ejemplo? Es que eso lo determina la Corte Suprema, ¿no? O sea, es un poder autónomo, ¿no? Y eso nosotros lo respetamos totalmente. O sea, la Corte Suprema va a tener que determinar cómo sigue el procedimiento,
si va a mantener la quina y rellenar, ¿cierto?, los cupos o va a hacer otro nuevo proceso. Pero importante que el Ejecutivo obviamente esté al tanto de lo que pueda venir, ¿cierto? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Hay mucho peso de los partidos políticos, más allá de que esto, como tú bien lo describes, que hay una elección de por medio. Pero esto es como una defensa corporativa. Esto es para tratar de ganar o inclinar la balanza hacia un partido político. Este es más cargado hacia la derecha. No, este es más del gobierno. Acá no se piensa que el fiscal nacional es para Chile. O sea, es como el pensamiento desde afuera. Yo tengo un bien común que es mi país. Y a mí sí me interesa tener un fiscal nacional o una mujer como fiscal nacional que sea honesta, que sea transparente, que me ayude al crimen organizado, que me ayude a evitar la delincuencia, que me ayude a castigar efectivamente a quienes hay que castigar, que termine con la puerta giratoria. ¿O pesa mucho el color político para elegir a alguien? A ver, yo creo que hay muchas cosas que se ponen sobre la mesa al momento de evaluar un fiscal. Nosotros nos desplegamos a través de la ministra Ríos y la ministra Uriarte, ¿cierto? O sea, hubo un equipo del Ejecutivo para poder recoger opiniones, ¿ya? Ese trabajo se hizo, se escuchó, todos los que querían manifestar opiniones fueron escuchados. Pero para nosotros es muy importante que la evaluación que se haga, atendiendo y respetando, insisto, la autonomía de otro poder del Estado, que es el poder legislativo, en este caso expresado por la Cámara Alta, no esté centrado en si lo conozco o no lo conozco personalmente, si me da confianza o no me da confianza, en una lógica a veces muy como subjetiva, sino que en torno a elementos mucho más objetivos. O sea, cada uno, además de las propuestas que están en la quina, pasaron por el filtro inicial de la Corte Suprema, ¿no? No es cualquier candidato o candidata. Tienen trayectoria, tienen experiencia, más allá de las posibles polémicas que se generan también por la prensa, de si el juicio aquí, el juicio allá, pero pasaron por un filtro inicial. Y yo creo que a veces, obviamente, eso se pierde como de vista, ¿no? Pero lo más importante es que al final no prime, y lo dijo el presidente, un gallito con el gobierno, una forma muy mezquina de infringirle una derrota al Ejecutivo, que está muy alejada además de las prioridades de la gente, porque la gente necesita una fiscalía con un liderazgo asentado para poder actuar. Eso es lo más importante para nosotros. De hecho, porque además habían, en el último caso, se suponía que habían apoyos que al final no se dieron. Eso también es lamentable, porque a nosotros al Ejecutivo, claro, le dicen, bueno, ustedes tienen los votos, no tienen los votos, y bueno, si ese trabajo se conversa, los senadores dicen, sí, yo creo que finalmente esta es una candidatura que me hace sentido, etcétera, pero después se da vuelta la chaqueta cambia de después. Posición al momento de votar. ¿Y por qué? Entonces es un problema, no sé, no me corresponde. ¿Por qué es tan fácil? No nos ¿Pero por qué es tan corresponde a fácil? nosotros. Si hay una convicción, ¿por qué es tan fácil dar vuelta a la chaqueta? No lo sé. La verdad es que no, una respuesta que pueda dar yo en este momento. Mira. Ministra, le agradezco mucho que haya venido. Ha sido muy grato. Gracias por este tiempo, ¿no? Gracias a ti en un día tan especial. Que tengas feliz Navidad. Feliz Navidad también a tu equipo. Trabajó tanto tiempo acá en Mega también. Feliz Navidad a todos y a todas. Y vamos a seguir, como les decía, desplegándonos desde el gobierno, de nuestras autoridades, para poder acompañar a las familias que lo han pasado muy mal en esta Navidad, y todo lo que venga después también. Exactamente. Que no sea solo para la tele, sino que sea concreto, ¿cachai? Que eso es lo que hay que hacer. Con resultados concretos, eso es lo que nos interesa también. Gracias por venir, ministra. Muchas gracias. Gracias por la